Buenos días. Vamos a comenzar la sesión. Ya estamos en la recta final. Lo voy a decir luego otra vez, pero es una buena señal. Las dos jornadas anteriores, que sabéis que se estaban emitiendo en directo y luego se queda grabada y se cuelga en YouTube las sesiones. El viernes tenemos cerca de 300 visualizaciones y ayer fueron más de 400, o sea que la cosa está bastante bien, bastante bien. Bueno, los responsables de los talleres de ayer me pidieron que, como parece ser que no hay muchas conclusiones, que acortáramos un poco la sesión, por eso hemos empezado más tarde. Espero que no sea cierto lo que hay pocas conclusiones, entiendo que sí las hay. Y es lo que nos vamos a dedicar durante esta primera parte de la jornada. Ayer, como sabéis, y los que no estáis, pues nos repartimos en 3 talleres diferentes: de bioseguridad, de gestión de los comités de ética y de comunicación, de los comités de ética también. Y allí se plantearon una serie de cuestiones y debates que acabaron con algunas conclusiones que ahora nos van a explicar ellos. Tanto a Marina como a Susi ya se os ha presentado previamente. Hoy presento a Fernando Asensio, que ya lo habéis visto reiteradamente, pero no hemos dicho tampoco exactamente a qué se dedica. Él es doctor en veterinaria por la Universidad Complutense, es el responsable del Animalario Servicio de Cirugía Experimental, si no lo digo exactamente, pero lo estoy diciendo bien, del Hospital Gregorio Marañón, y además es el presidente de su Comité de Ética de Experimentación Animal. ¿Digo algo más? Sí, digo algo más. Además es coordinador del Comité de Ética del Colegio de Veterinarios de Madrid, que es no se dice así exactamente, es el Comité de Ética e Integridad Científica Profesional del Colegio de Veterinarios de Madrid, que dentro de los colegios profesionales, si no me equivoco, pues es el primero que tiene un comité de ética para evaluar proyectos de investigación que se salen de lo que es lo habitual de la experimentación animal. ¿De acuerdo? Todas esas otras investigaciones que se hacen o se están haciendo en clínicas veterinarias, explotaciones ganaderas, etcétera, que no están englobadas en el ámbito de lo que es el Real Decreto de Experimentación Animal, se quedan muchas veces huérfanas y lo que se entendió desde el colegio es que era necesario que se realizara algún tipo de evaluación y ayudar a esos investigadores a buscar la manera que se evaluara de forma ética, hacer una evaluación dentro de la ética, y por eso se creó hace ya unos cuantos años. Vamos cumpliendo años, Fernando. Sí, unos 6 años más o menos. ¿Vale? Pero hoy no he venido a hablar de eso. Hoy ha venido a darnos las conclusiones, pero vamos a empezar primero por Marina, con el taller sobre bioseguridad. ¿De acuerdo? Adelante. Sí, por favor. Sí. Bueno, yo no sé si esto va. Sí, se me oye, ¿verdad? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer muchísimo a la gente que ha participado en el taller de bioseguridad, porque han sido, bueno, pues muy participativos, muy comprensivos, que tuvimos ahí algún pequeño fallo al inicio de logística, pero bueno, yo creo que luego todos entramos ahí por el aro y hubo buen debate y buena discusión. Lo que les propusimos a la gente que estuvieron ayer en el taller de bioseguridad fue un ejercicio rellenando un formulario de los de la Comisión Nacional de Bioseguridad. Y luego les propusimos un cuestionario como para hacer una especie de pequeño sondeo de cómo estaba el tema de la cultura de la bioseguridad. ¿No me queréis oír? ¿Qué es eso? Ah. Vale. Bueno, pues eso fue básicamente lo que hicimos y que nos llevó 3 horas y bueno, bien, cubrimos. Y pusimos un supuesto práctico en el que había, bueno, pues como la intervención de vectores virales, de líneas celulares modificadas genéticamente, de ratones humanizados. Y bueno, pues la verdad es que era un supuesto práctico que no era muy complejo, era así a modo generalista, pero que sí que generó bastantes dudas y la gente, pues yo creo que quedó contenta porque hubo muchas explicaciones clarificadoras de Ángel que la verdad fue una suerte tenerlo aquí.
Había sobre todo dudas con los temas de organismo donante, organismo receptor, qué era el vector, cuál era el organismo final modificado genéticamente, y yo creo que, bueno, pues todas esas dudas medio se resolvieron, ¿no? ¿Qué conclusiones sacamos digamos, de rellenar el formulario? Pues que es un tema complejo. La gente decía, buf, es que hay que saber muchas cosas. Sí, es verdad, hay que ser casi experto en genética para rellenarlo como lo rellenaba Ángel, ¿no? Así con tanto detalle. Quizás, bueno, pues que tendría que haber una cierta formación en este tema. Muchas veces los que a nivel usuario nos dedicamos a esto no tenemos los conocimientos de genética suficientes como para hacer unas explicaciones así tan detalladas en el formulario, ¿no? Entonces, que a veces los protocolos de trabajo están poco claros respecto a los OMGs, principalmente con agentes biológicos lo tenemos todos un poco más claro, pero los OMGs nos crean un montón de dudas y que hemos tenido problemas con la identificación de donante, receptor y el organismo modificado genéticamente. Entonces, bueno, pues bueno, hay lagunas ahí de formación y de información. Si alguno me queréis corregir de los que estuvisteis ayer en el taller o aportar algo, también podéis decirme, no, eso no lo dijimos, que también puede ser, que ayer lo hice a las 2 de la mañana y a lo mejor. Bueno, lanzamos un cuestionario un poco a modo de sondeo, ¿no? Para saber lo que teníamos en nuestras instalaciones. La primera pregunta fue si existía responsable de bioseguridad. En un 30% de las instituciones que estaban aquí representadas había responsable. En un 10% lo asumía la Comisión de Riesgos Biológicos y en un 60% directamente no existía responsable de bioseguridad, ¿vale? En pocos casos tenía una dedicación exclusiva y funciones que desempeñaba, bueno, pues el tema de la formación, de la gestión del riesgo biológico, de residuos, de evaluación de riesgos, asesoramiento en cabinas de bioseguridad, revisión de proyectos y de instalaciones, autorizaciones, estandarización, asesoramiento y control de calidad de las instalaciones. Bueno, tiene un trabajazo, como para no tener dedicación exclusiva. ¿Y qué funciones considera que debería desempeñar? Bueno, pues algunas ya son las que se realizan, pero bueno, añadían tema de transporte, tema de supervisión. Decían que para ellos tenía que estar muy coordinado con el servicio de mantenimiento, y eso es así, porque las barreras de bioseguridad, sobre todo las de protección colectiva, dependen mucho de que del servicio de mantenimiento y tiene que haber una relación estrecha. Bueno, hablaban de tema de muestras, de importación y exportación, de hacer auditorías de las instalaciones, del establecimiento de barreras y el control de los equipos, que es muy importante. Hicimos una parte 2 del cuestionario y vamos haciendo, digamos, las preguntas en relación con la información que se nos pedía en el formulario, ¿no? Porque nos surgían ahí las dudas. La parte 2 tenía que ver con el transporte de muestras. Preguntamos que si se transportaban muestras biológicas en los centros, en un 100% de los centros, sí. Que si se conocían los requisitos del transporte, en un 90%, sí. Un 10% dijeron que no. Que si había personal específico que se encargase de eso, pues un 40% de instalaciones, un 40% de la muestra que teníamos aquí, dijeron que sí, pero un 60% que no tenían consejero de seguridad en la instalación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sería muy importante que hubiese una formación al respecto y un consejero de bioseguridad en cada instalación. Y con respecto a la formación que tenía el personal, en las pocas instalaciones en las que sí que había consejero de bioseguridad, pues tenía el título o tenía una formación como expedidor de mercancías peligrosas. En la parte 3 del cuestionario abordamos el tema de la evaluación de riesgo, ¿no? Que es un tema tan importante en la cultura de la bioseguridad. Preguntamos si se hacía evaluación de riesgo en las instalaciones, el 100% de las instalaciones dijeron que sí. En el tema de quién la realizaba hubo variedad, porque bueno, en el 70% de los casos mencionaron que se hacía o que debía de hacerlo el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pero que intervenían también el Comité de Riesgos Biológicos, el investigador y el responsable de bioseguridad, ¿vale? Había en alguna instalación que decían que directamente no lo hacía el PRL, lo hacía el investigador, lo cual, bueno,
pues no debería, o sea, debería de hacerlo el PRL con el asesoramiento del investigador, lógicamente, que es el que sabe el que va a hacer, o sea, el que sabe exactamente qué va a hacer, ¿no? Pero realmente tiene que firmarlo el técnico en prevención de riesgos laborales. En cuanto a si está el personal capacitado para realizarlas, un 70% decía que sí, pero que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en muchas ocasiones no tiene personal experto en bioseguridad. ¿Vale? Algunos recurren a entidades externas, incluso a expertos de bioseguridad que vienen y que les hacen las evaluaciones del riesgo, que eso es un lujazo. pero bueno, un poco así, que el Servicio de Prevención de Riesgos a veces no tiene especialistas en este tema. En cuanto a los ítems que se tienen en cuenta para la evaluación del riesgo, bueno, pues son los que os comenté yo ayer en la charla y que son los que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de patógeno es? ¿Qué peligrosidad? Si es zoonosis o no es zoonosis, el tipo de manejo, la capacitación, el tipo de actividad, si tenemos instalaciones de biocontención o no, qué protocolos tenemos, cuál es la duración de nuestro proyecto, el volumen de las muestras que vamos a manejar. Bueno, en realidad, pues la evaluación de riesgo que se hacía en las instalaciones será bastante completa. Y en cuanto a la parte 4, que hablaba del comité de bioseguridad, pues preguntamos si existía en la instalación un comité de bioseguridad que fuera independiente. Un 50% de los encuestados nos dijeron que sí. Y bueno, preguntamos un poco cómo se coordinaba, un poco sacamos la conclusión de que los comités se coordinan por la buena voluntad de la gente que los integra. Es decir, si hay comunicación entre los distintos comités, guay, pero si no hay comunicación, pues realmente no hay un sistema de coordinación que los sostenga. Es decir, si nos cae mal la presidenta, mal. Bueno, en algunos comités había miembros comunes, en varios, había miembros comunes entre el Comité de Experimentación Animal y el Comité de Riesgos Biológicos, y entonces, bueno, pues ahí era más fácil la coordinación. Y en una instalación tenían un formulario previo filtro que hacía saber al investigador dónde tenía que mandar los proyectos, que eso está muy guay, a lo mejor lo teníamos que aplicar en todos nuestros centros, vaya. En cuanto a la información que se incluía en los formularios, bueno, pues todos dijeron que toda la necesaria para hacer la evaluación de riesgo y luego que si era necesario que se iban modificando según, bueno, pues si se veía que había alguna laguna de información que se necesitaba cubrir. En algunos centros no había ni siquiera formularios, hacen reuniones directamente con el investigador y ya, bueno, es un sistema curioso, pero bueno, ahí estaba. Y en un 25% de los casos los formularios están en la web. En un 75% de los casos dijeron que no. Vale. Esto es una muestra, lógicamente, de las instituciones que estaban. Había algunas que tenían, bueno, pues un sistema de gestión de riesgo biológico muy completo, ¿no? Porque teníamos instalaciones muy importantes a ese nivel. Y luego, pues otro tipo de instituciones que estaban un poco más verdes en todo esto. Otras cuestiones que surgieron, pues un poco dudas con el tema de dónde hay que notificar los patógenos animales. Tenemos muy claro dónde hay que notificar los humanos, pero qué sistema hay que seguir para notificar, por ejemplo, un patógeno animal que se elimina al medio ambiente. Bueno, suponemos que a medio ambiente, pero desconocíamos así un poco ese tema. A lo mejor es una laguna que podríamos cubrir. Que hay poca formación y poca información de los investigadores en materia de riesgos biológicos. Que los responsables de bioseguridad muchas veces no tienen la autoridad suficiente como para implantar un buen sistema de riesgo biológico en la institución, que a veces la dirección, en lugar de ser un pilar de confianza, pues es un obstáculo en el camino, una piedra que hay que salvar. Entonces, bueno, que se necesita una mayor implicación de las instituciones en el tema de la bioseguridad. ¿Qué tenemos que hacer con la gente que, o sea, pues con todos los actores que intervienen en todo este proceso? Tenemos que hacer más que imponer instrucciones, órdenes, etcétera. Lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad, o sea, que la gente se responsabilice, que sepa con lo que está trabajando y los efectos que eso puede producir si hay un mal uso. Y bueno, que hay poco apoyo institucional, eso me estoy repitiendo. Pero llegamos a la conclusión al final del taller
de que hemos avanzado, que realmente las cosas no están como estaban hace años, que hay mucha más conciencia, que vamos a mejor, que la gente está muy interesada por aprender y eso es muy positivo, que hay mucha buena intención y, por lo tanto, yo creo que estamos en el buen camino y que se ven brotes verdes. ¿Vale? Eso es todo. Gracias. Espera un momento. Espera, que te pregunte una cosa. Sí. Muchas gracias, Marina. ¿Qué opinas que habría que hacer o qué opináis que habría que hacer en aquellas instituciones donde todavía no existe un comité de bioseguridad para animarles a que se cree? Pues yo creo que ahí la formación es vital. A lo mejor sería buena idea hacer un programa de formación que fuese centro a centro, explicando los requisitos que se necesitan cuando se trabaja con agentes biológicos o con organismos modificados genéticamente. Muchas veces falla eso, falla la información. Los investigadores a veces, hablábamos también ayer en el taller, que no saben lo que tienen que hacer. Y eso a día de hoy pues es que nos falla la formación del personal, ¿no?, en materia de prevención de riesgos laborales. Es que ya no solo con los agentes biológicos, sino en general. Lo que pasa es que el servicio de prevención muchas veces tendrá que asumir un papel que o entienden que no les corresponde del todo y entonces tampoco están muy dispuestos a ello, como es lógico, porque es una carga de trabajo. Claro. Entonces se produce eso. Pero realmente sí les debería de corresponder, porque realmente todo el tema de la bioseguridad en cuanto a agentes biológicos va por trabajo, va por un Real Decreto, o sea, que es totalmente competencia del Ministerio de Trabajo, de la Consellería de Trabajo, de quien sea, de la autoridad laboral, vaya. Entonces, como es un tema de la autoridad laboral, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales debería de tener a alguien especializado en esto. Porque está bien que los investigadores, el responsable de bioseguridad, aporte información al servicio de prevención, pero al final los que tienen que hacer el certificado y firmar son ellos. Entonces, entiendo que debería de haber una formación especializada. Yo creo que no es tanto que no tengan esas personas, sino lo que digo, la sobrecarga de trabajo. Entonces, llega un momento de decir, sí tengo esa persona, pero no puedo dedicarme a todo porque es una magnitud muy grande. Entonces, es ahí. Y como no existe tampoco ese comité o esa comisión o lo que sea, pues... Pero además es que les complica mucho la vida, porque en muchas ocasiones, como no tienen personal que sepa de esto, ¿sabes? La mayor parte del personal de prevención de riesgos laborales se dedica pues, a ergonomía, bueno, pues a temas que no tienen nada que ver con esto. Muchas veces tienen que recurrir al servicio de prevención ajena y eso es lo que al final lo que les frena. Entonces yo creo que sí que la información, o sea, que la formación sería básica en bioseguridad, pues para todos los que intervienen en la bioseguridad, desde los directivos, pasando por los responsables, por el servicio de prevención y finalmente ya por los técnicos que vayan a manejar los agentes biológicos, que muchas veces no tienen información sobre lo que están utilizando. En el caso de agentes biológicos un poco más, pero en el caso de organismos modificados genéticamente ni siquiera saben que tienen un riesgo. Entonces, Muy bien. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ah, sí, perdón. Entonces vamos a pedir el micrófono. No, pero espérate, tenemos que darte el micrófono porque si no, no lo oyen por streaming, no lo oyen. Me vas a corregir. Nos están escuchando. A ver si eso no es verdad, eso que ha dicho. Sí, por favor, se lo da. Gracias. Luego ya nos lo pasamos nosotros, eso. Sí. Está muy bien lo de la formación, al personal de riesgo laboral, a investigadores, pero al final todos sabemos que todo esto depende de nuestro equipo de gobierno. Si nuestro equipo de gobierno está concienciado, pues entiende totalmente el problema, que hay normativas, hay reglamentos que sacan este tipo de acciones, pues creando comités o creando figuras, y si no, no lo entiende. Entonces, una propuesta es que si desde esta red puede salir un documento sencillo con las obligaciones o sugerencias que se refieren a cada uno de estos tres tipos de comités principales, de tal forma que pudiéramos trasladarse a nuestros responsables, a la investigación, con el gobierno, para que entiendan que esto de reunirnos a hablar de ética no es una cuestión de unos cuantos flipados que les gusta la ética, sino que es algo que trasciende, que va mucho más allá. Entonces, probablemente con un documento, aunque sea de base, entiendan que tienen que tomar determinadas cartas y a lo mejor sea más sencillo para todos en los centros en los que falta o incluso en los que los tenemos, pero es que hay que mejorarlo,
tener algo con lo que empezar a trabajar y por lo menos poder potenciar que nuestro equipo de gobierno lo entienda y se interese. Eso es de mi taller. Si esperas 3 minutos, hablamos de eso, porque ayer hablamos de eso. No referido a bioseguridad, sino referido a los comités de ética. Pero Marina, ¿tienes algo que decir? Yo no. Vale, Me siento. no te sientas, no. Ahí hay otra pregunta allí. No me deis información contradictoria, por favor. Hola, María. Ah, vale. Yo creo que también le di el mío, pero sí, lo pongo por aquí. Sí. No porque estén modificadas genéticamente, sino porque la peste porcina o lo que sea, pues que también esté teniendo una persona que, claro, que no afecta a la autoridad laboral, pero claro. Sí, es que eso es lo que comentábamos, que con el tema de los patógenos animales quizás hay una lagunita que deberíamos de rellenar, porque a ver cómo notificamos eso. Bueno, pues hay que investigar, ¿Alguna pregunta o consulta más? Vale, pues entonces pasamos. Gracias, Marina.